Un país al que antiguamente se llamaba como la cuna del terrorismo, que desembocó y culparon de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Afganistán hoy está viviendo unos momentos de tensión pocas veces vistos desde hace mucho tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema, de todo lo que ha sucedido en Afganistán, sobre todo esta última semana, que se ha visto una escalada de tensión y una incertidumbre muy grande. Mi nombre es Juan Cruz Caorsi y hoy... Mi nombre es Gonzalo Rey, estamos en un nuevo podcast hablando de un tema también bastante nuevo, bastante candente, que se ha movido bastante en los últimos días, y eso ha llevado que nuevamente tengamos que retrasar el podcast de Angela Merkel, así que bueno, pero sí, la situación lo meritaba porque la actualidad manda muchas veces y había que comentarlo, no se podía dejar pasar un hecho tan importante y que ha marcado la política internacional del nuevo milenio. Ha sido el primer gran conflicto del nuevo milenio. El de Merkel aparte ya está grabado, vamos a posponerlo para la semana que viene, a no ser que pase algo más y bueno. Si el mundo nos lo permite, lo publicamos la semana que viene. Bien, comenzamos. ¿Por dónde querés empezar? ¿Vamos al principio del milenio? Sí, capaz que antes ver cómo se han precipitado las cosas estos últimos meses y después irnos a lo que fue el conflicto al principio para poder ubicarnos bien. La realidad es que hoy el conflicto con los talibanes se ha reanudado este año, producto básicamente del detonante de un anuncio que realiza a finales de abril y principio de mayo Biden de la retirada paulatina de las tropas americanas de Afganistán, que tenía como fecha el 11 de septiembre de finalización, ¿no? Para retirar ya por completo las tropas. Y esto llevó a que los talibanes, ante esa situación y al desconcierto que se estaba generando en el ejército afgano, aprovecharan la oportunidad y reactivaran la ofensiva. Pero evidentemente, para explicar bien y para entender bien todo lo que está pasando en Afganistán hoy, hay que retrotraernos justamente al 2001, hace 20 años ya, con lo que fue... los atentados de las Torres Gemelas. Los atentados de las Torres Gemelas. Y bueno, en realidad fue una serie de atentados en el que el más icónico, que hoy por hoy recordamos y recuerda a todo el mundo, son las Torres Gemelas. También estuvo el del Pentágono. En el mismo día, otros aviones comerciales también fueron secuestrados. Uno tenía objetivo la Casa Blanca, si no me equivoco, sí, y fue derribado por la misma gente que estaba en el avión, tomó el control del avión y decidieron derribarse antes de colisionar con la Casa Blanca. Es uno de esos íconos de Estados Unidos y bueno, muchas veces la gente prefiere eso, además capaz con la idea de capaz poder sobrevivir. Exacto. Otro de los objetivos había sido el Pentágono, que logró colisionar, pero no fue contra una pared externa y no causó grandes desastres, no como fue con las Torres Gemelas, los cuales fueron unos símbolos de la prosperidad de Estados Unidos y de Nueva York durante muchas décadas. O sea, en realidad no eran edificios gubernamentales ni mucho menos, sino que era el centro económico de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Cualquier imagen que veamos desde ¿qué era? Los 70 hasta los 2000. Sí, básicamente previo al atentado el centro de Nueva York era las Torres Gemelas, incluso por encima de muchas veces de la Estatua de la Libertad o del Empire State, era las Torres Gemelas. Cualquier postal, cualquier imagen, siempre estaban las torres de fondo. Y claro, tras el atentado y la destrucción de la misma fue un golpe tremendo. Además fue el ataque más importante que sufrió Estados Unidos en suelo propio desde hacía ya muchísimos años, ¿no? O sea, siglos podríamos decir, porque quizás tras la guerra de 1812 con Inglaterra no se registró quizás un acto de agresión tan grande en suelo americano como ese, sacando evidentemente Pearl Harbor, pero hablando del territorio continental americano, sin duda fue el ataque más importante en muchísimo tiempo. Bien. Tras estos atentados se buscó culpar
a determinadas cúpulas terroristas. Al-Qaeda sobre todo, el foco está en Al-Qaeda y Bin Laden. Y en este caso fue se encontraban estos en territorio afgano. Sí, o por lo menos también era lo que acusaba a Estados Unidos de que el gobierno talibán de Afganistán, que estaba en el poder desde 1997, de cierta manera protegía y le daba cobijo a estas organizaciones terroristas y que incluso operaban allí las principales células de Al-Qaeda e incluso estaba también allí Osama Bin Laden. Entonces, tras el atentado, el presidente americano de aquel entonces, George Bush, decide empezar lo que llamó la guerra directa contra el terrorismo, invocó también a sus aliados de la OTAN para ello y comenzó una serie de ataques en Medio Oriente, que incluyó no solamente Afganistán, sino también la guerra de Irak, que también muchos lo recordarán. Y bueno, la idea de Estados Unidos era iniciar una invasión militar para derrocar los gobiernos pro-terroristas que se encontraban en esta zona, fundamentalistas islámicos la mayoría, y desmantelar las células terroristas. Esto ocurrió en Afganistán en el año 2001 y tras la caída de Kabul, la capital de Afganistán, se logra derrocar el gobierno y se instaura lo que se conoció hasta hace pocos días, la República Islámica de Afganistán, que fue un intento de democratización y de imponer un gobierno al estilo occidente en el territorio afgano. Siempre en este caso con el apoyo y con las tropas de Estados Unidos desplegadas en el territorio. Exacto. También tenemos que recordar que si bien no se habla de esto, Afganistán es muy rica en varios recursos naturales, como puede ser el petróleo, pueden ser diversos minerales, y también tiene esta zona, un poco más hacia el este también, tiene gran parte de los campos de cultivo de opio del mundo. Exacto. Que es un negocio muy grande. Que incluso se ha visto envuelta en controversia la propia CIA con cómo ha administrado determinados campos de opio en la zona, ¿no? Pero, y además también de la riqueza de recursos, tiene una riqueza estratégica porque está en un punto importante de Asia Central y evidentemente para las potencias es conveniente que esa zona esté bastante bien controlada y sea una zona pacífica, por lo que todas estas cuestiones evidentemente justificaron en su día la intervención americana y de las tropas de la OTAN, que como bien decías, no es que invadieron, cambiaron el régimen y se fueron, sino que se permanecieron allí desde el 2001 hasta estos días, cuando finalmente es Estados Unidos el que decide empezar a retirar las tropas. Pero hay que recordar que no solamente es el ejército estadounidense, sino que está también la OTAN entera. Por lo tanto, es un tema que ha generado controversia no solamente en la política americana, sino en la política de toda la región de la OTAN, que básicamente es Estados Unidos y Europa. Bien, tras los anuncios de Biden de retirar las tropas, ya se comenzó a cuestionar demasiado esta medida. Sí. Esto, conforme fueron pasando las semanas y se fue demostrando efectivamente que se iba a llevar a cabo esta decisión, comenzó a gestar bastante incertidumbre en la zona y en la región. Cabe recordar una cosita, es que en realidad Biden no toma la iniciativa en esta situación, sino que es una política continuista de la administración Trump que... No se esperaba que la tomara tampoco. Exacto, no se esperaba que continuara la política de Trump, que había sido la de negociar. De hecho, alcanzó un acuerdo con los talibanes, que fue firmado en Doha, en Qatar. Y el acuerdo consistió básicamente en que Estados Unidos se comprometía a evacuar las tropas que quedaban en Afganistán a cambio de que los talibanes no dieran al ojo a Al-Qaeda en Afganistán si alcanzaban el poder en algún momento. Ese era el acuerdo entre ambas partes que selló como una especie de paz. El tema es que evidentemente esto fue firmado en 2020, luego era un año electoral, luego Trump pierde las elecciones, llega a la Casa Blanca Joe Biden, los demócratas recuperan el poder y siempre la política, sobre todo desde finales de los 90, principios de los 2000, con respecto al terrorismo y al fundamentalismo islámico de los demócratas ha sido bastante beligerante. Se vio en la administración de Obama, donde se combatió el Estado Islámico, donde se combatió, en fin,
todo tipo de conflictos en la zona del Medio Oriente y Asia Central también. Así que se esperaba que Biden echase para atrás quizás esos acuerdos, pero lejos de esto, el actual presidente estadounidense optó por seguir con la línea de su predecesor, avaló el acuerdo alcanzado de cierta manera con los talibanes y empezó a llevar a cabo la retirada de dichas tropas, que comenzó en mayo de este año y que estaba prevista que finalizara antes del 11 de septiembre, una fecha simbólica por lo que hablábamos al principio del podcast. Pero claro, como bien decías vos, cuando se toma esta decisión empiezan a saltar las alarmas, porque no todo el mundo estaba muy seguro de que quitar las tropas tanto americanas como de la OTAN del territorio fuese la mejor opción en el momento. Bien, y cuando comienzan a retirar, porque a ver, no puedes retirar todas las tropas Exacto. en un mismo instante, y ya las fuerzas se ven más debilitadas, ahí pues sobre todo en las semanas pasadas, comienza a haber un avance de los talibanes retomando zonas, desde, si no me equivoco, del sur hacia el norte. Sí, fue un avance que la verdad que fue bastante rápido. El ejército afgano se desmembró en poco más de un mes. No puso mucha resistencia. En parte porque si bien es un ejército que ha sido preparado no solo por Estados Unidos, sino por la OTAN. De hecho, básicamente de 2013 a 2014 los ejércitos de la OTAN están allí más que nada para instruir y formar al ejército afgano, pero ya el ejército afgano había tomado una cierta cuota de poder. De hecho, si lo comparamos con los talibanes, los afganos tienen un ejército de 300, o tenían un ejército de 300.000 efectivos, una fuerza aérea importante, un ejército además muy bien equipado, porque había sido equipado por el propio Estados Unidos, o sea que tenía un armamento y un entrenamiento de alta calidad, contra un ejército de poco más de 75.000 talibanes. Pero el gran problema que tiene el ejército afgano es que a nivel de mando, a nivel de instrucción, dependía muchísimo todavía de la OTAN. Y a nivel de organización sobre todo. Y esto llevó a que finalmente, cuando la OTAN y Estados Unidos deciden retirarse, el ejército afgano queda en una posición de desconcierto total. Y esto sumado a la corrupción, a la alta corrupción que había no solo en el gobierno, sino en las altas instituciones militares, llevó a que el desconcierto básicamente fuese el detonante de la caída y el desmembramiento del ejército y por ende del régimen. Hubo pero muy poca resistencia también ante el avance. Muy poca resistencia, producto de la desorganización y también de una muy alta preparación de los talibanes, que estaban mejor equipados y mejor preparados que en 2001. Yo creo que también ahí juega un rol si bien puede decirse que no, el miedo que puedes tener ante cómo puede el accionar de los talibanes siendo parte vos del ejército. Suele pasar muchas veces en la historia. Sí, la represalia. El miedo a la represalia. Si te resistís, quizá vos mueras. Estás dando tu vida por una causa que crees. Pero quizá también atrás tuyo puedas seguir gente de tu familia. Exacto, el tema es que acá que fue son más medidas que se suelen tomar, sobre todo sí, en esa la zona típica del mundo. represalia. El tema acá es que en realidad el ejército afgano en teoría tenía todas las de ganar, por lo que hablábamos, por su superioridad y por el apoyo que tenía externo. El tema es que evidentemente iba por otro lado, iba por el lado de la desorganización, de la desmotivación e incluso muchos... Sí, una ruptura en la cadena de mando también. Exacto, y muchos optaron por unirse a lo que en definitiva son también sus conciudadanos. Incluso podían haber amigos y familiares del otro lado, porque los talibanes no es que eran gente que venían de otros lados, están invadiendo Afganistán, no, son gente de allí que bueno, pertenecen a esta organización y digamos, impulsan lo que se conoce el fundamento islámico, el fundamentalismo islámico, mejor dicho. Pero es gente de allí que puede ser tu vecino, tu amigo o tu familiar. Entonces muchas veces varios soldados se vieron motivados a cambiarse de bando o simplemente a no luchar porque no querían enfrentarse a ellos. Y la caída de la cadena de mando llevó a que el ejército se viera en un auténtico descontrol a pesar de su superioridad. Bueno, conjunto ya
la poca resistencia y el implacable avance de los talibanes, nos llegamos hasta que, bueno, se tenía cierta incertidumbre de cuánto demorarían en tomar la capital, Kabul, que se estimaba 2-3 semanas, un mes. La CIA llegó a estimarlo hasta diciembre, que podía aguantar hasta diciembre. Pero todas estas estimaciones fueron muy, no sé si subestimadas. Demasiado optimistas. O sea, si la vemos en los hechos, fueron muy optimistas todas, porque en realidad la capital cayó nada, sin resistencia, como gran parte del país, producto del desconcierto y de la desorganización, y también el miedo que llevó a que casi todas las ciudades en los últimos días terminasen cayendo sin resistencia. O a lo sumo con la resistencia de la policía local y de gente que no quería verse sometido nuevamente por los talibanes, que se armaron con lo que pudieron y resistieron. Pero evidentemente, al no estar apoyados siquiera por su propio ejército, ahí sí los talibanes eran superiores en todos sus terrenos. Aquí se dio por así decirlo, un caos bastante grande y repercusiones a lo largo del mundo sobre gran cantidad de extranjeros, diplomáticos. Bueno, hablábamos también de que seguían habiendo efectivos de ejércitos tanto de la OTAN como de Estados Unidos. Claro, que ha sido todo tan rápido que la evacuación no se ha podido llevar a cabo. Y se generó un gran caos en el aeropuerto, sobre todo, con la evacuación. De hecho, hubieron varios tiroteos en el aeropuerto. Se estiman hasta ahora, en este momento que estamos grabando el video, 16 de agosto, unas 10-15 muertes en el aeropuerto a causa de los conflictos que se han dado hasta ahora con la evacuación. O sea, lo que estamos viendo es algo que superaría la ficción de una película. Sí. Es totalmente algo bastante grave lo que se ve. Y esto evidentemente está generando una gran repercusión a nivel internacional. Sobre todo está generando un cuestionamiento hacia la administración de Biden y el porqué de esta decisión de tomar la decisión de esta manera, y viendo ante el avance de los talibanes no revertir lo decidido y tratar de hacer algo más. Una de las voces más críticas ha sido el Reino Unido, que forma parte de la OTAN y que ha visto como estos 20 años de ocupación, de gasto en todo tipo, a nivel económico, a nivel de recursos humanos, han muerto muchos soldados británicos en suelo afgano, ha sido en vano para que en un mes los talibanes retomen el poder y vuelva a estar todo como en 2001. Y hay una etapa, no recuerdo si fue del Daily Mail, un diario importante del Reino Unido, que su portada era una imagen de uno de los funerales en homenaje a las tropas caídas, y el titular era algo así como, no recuerdo exactamente, pero algo así como ¿para qué murieron? ¿No? ¿Para qué diablos murieron? Si, como diciendo, todo lo que se hizo fue en vano. Tiempo, en vano, para que en un mes vuelva todo al status quo de 2001. Los talibanes retoman el poder y seguramente se vuelva a establecer el Emirato Islamista de Afganistán como era hasta el 2001, cuando se derroca el régimen y se empieza esta aventura, este experimento de la República Islámica. Uno también de las voces más críticas fue el mismo Boris Johnson, primer ministro, quien dijo, si no mal recuerdo, aquí capaz que me podés ayudar, dijo que no iban a permitir que Afganistán se convierta nuevamente en un nido de terroristas. Exacto, y además iba a reunir a su gabinete en estos días para ver qué decisión tomar ya. Primero, como Reino Unido, más allá de la decisión ya tomada. Hay que ver también, y hay que ver esto, sí, capaz que es parte de lo que hoy por hoy también Reino Unido quiere comenzar a buscar su nuevo camino fuera de la Unión Europea. Evidentemente fuera de la Unión Europea, pero sobre todo como un estado independiente de cualquier tipo de organismo, porque en cierta manera uno en la Unión Europea sigue una idea común de los países miembros, sino que ahora, al estar ya apartado de ello, quiere quizás recuperar una posición como potencia que ha ido perdiendo. Exactamente.
Y puede ser que por eso el gobierno de Boris Johnson se esté plantando de forma dura. Ojo en que su posición. líderes de Europa tampoco están muy distantes de su opinión. Exacto. Macron se mostró bastante también duro con las medidas de Biden y con lo que está De sucediendo. hecho, Boris Johnson impulsó una nueva reunión telemática del G7, quiere volver a reunir a la OTAN, quiere una posición común de todos los países contra el nuevo régimen, y veremos si la OTAN no revierte de cierta manera la decisión y en algún momento se decide nuevamente instalarse allí, independientemente de la decisión que tome Estados Unidos de forma particular, ¿no? Bien, y ya si te parece vamos cerrando, no sé si querés nombrar algo más. Antes de cerrar me gustaría igual también ver algo de Estados Unidos, pero no sé si querés centrarte algo más ahí. Sí, deberíamos traer a Estados Unidos y ver, bueno, qué queda ¿Cómo? ahora para Afganistán, ¿no? ¿Y cómo afectará esto tanto a Estados Unidos, quien viene en decadencia en su política exterior desde hace varios años? Y en contrapartida tenemos a China, que en estos días se lo ha visto negociando con ciertos miembros de la cúpula, digamos, de los talibanes, ¿no? O sea que por ahí China está preparando el terreno para reconocer el gobierno talibán y avanzar en su influencia hacia esa zona, ¿no? Así que sí, evidentemente es un golpe duro a nivel internacional para Estados Unidos y su poder y su posición como superpotencia. Y a nivel nacional interno no sé qué tanto le conviene esta decisión a Biden, porque siempre dentro de Estados Unidos tenés dos posiciones muy marcadas, que uno es que critican quienes despliegan tropas y bueno, ¿para qué libramos esta guerra fuera de nuestro territorio? No sé qué, que no nos influye. Pero por otro lado, siempre vimos que últimamente los presidentes de Estados Unidos con mejor aprobación por lo general son los que despliegan tropas. Sí, sí. Y los que inician una nueva guerra o mantienen un conflicto. Sí, siempre, por ejemplo, a Barack Obama se lo tuvo siempre una aprobación bastante buena. Quizás ya sobre el final de su mandato empezó a decaer. Y estamos hablando de que fue un presidente que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009 y poco tiempo después empezó a desencadenar todo tipo de conflictos en Medio Oriente. Fue el que se enfrenta directamente al Estado Islámico. O sea que siempre mantuvo una política dura contra el terrorismo y contra el fundamentalismo islámico en la zona. Y siempre tuvo ese énfasis de mantener el predominio estadounidense en esa posición, que es tan importante en muchos sentidos. Esta postura igual, si se ve como continuista del periodo Obama, hay que recordar que Biden fue su vicepresidente y tenían un muy buen relacionamiento. Biden tuvo bastante tareas que realizar en Medio Oriente. En ese conflicto. Y quizá, esto lo hace enfocándose en algo más, no sé. Sí, en realidad quizás sea por el lado de que una de las cuestiones que se le achacaba a los demócratas y que se demostraba a Trump como un punto a favor, sobre todo en la época de la campaña de la reelección, era que Trump era el primer presidente de Estados Unidos que no iniciaba un conflicto bélico en su mandato desde hacía ya décadas, ¿no? Entonces quizás por ello se vio influenciado Biden a decir, bueno, yo también puedo ser un presidente pacífico, puedo ser un presidente que no inicie conflictos, que incluso continúe retirando tropas, continúe estableciendo relaciones, pero creo que en este caso fue un poco prematuro y muy se ha visto los apresurado. hechos, ¿no? Claro. No hubo una transición. Exacto, no hubo una transición y creo que se subestimó a los talibanes y a su situación, se los dio por derrotados cuando evidentemente no lo estaban. ¿Crees que van a volver a desplegar tropas? Y es complicado porque... Una vez ya te retirás. Y además de la manera que se han retirado, es difícil volver. Quizás en un tiempo vuelvan. Yo creo que va a ser importante lo que se pueda seguir en los próximos días. El resto de los países, la presión que pueda hacer en la OTAN. El papel que pueda llegar a jugar en esa presión en Reino Unido. O incluso la propia presión a nivel interno para Biden en Estados Unidos, ¿no? Que puertas para adentro de Estados Unidos se empieza a presionar con decir, no, tenemos que volver, tenemos que recuperar ese terreno perdido. Que igual yo creo que va a quedar un gran debe si vuelven, sobre todo en Biden, porque estabas ahora en un territorio
que había un status quo, no había casi ataques de una parte u otra. Estaba todo bastante o relativamente tranquilo. Hoy por hoy, si desplegás tropas, tenés que ir a un conflicto directo. Sí, y además, con unos talibanes, como decíamos, al darse una espantada tan desorganizada del ejército afgano, pudieron quedarse con gran parte del material bélico del ejército. O sea que son ahora un ejército muy bien equipado, muy bien armado, gracias a lo que pudieron saquear de cierta manera de ese ejército en espantada. Entonces tampoco va a ser muy fácil. Seguramente sería una invasión compleja donde se perderían muchas vidas en el ejército. Y claro, te fuiste y al poco tiempo volvés. Entonces la gente va a decir, bueno, pero ¿para qué te fuiste? Es una posición muy complicada. Yo creo que de cualquier forma se le va a criticar. Sí, ya ahora creo que llegó a un punto donde ya no tiene salida. Va a tener que tratar de decidir qué es lo mejor dentro de todo lo malo de este momento, pero se lo va a criticar por todo, porque evidentemente se lo va a criticar por todo porque ya la decisión inicial y cómo se efectuó esa decisión parte de un error. De un error de querer retirar todo cuando no se podía, de querer retirarlo todo tan rápido y sin prever que podía pasar algo de esto, y si pasaba no había un plan B, no había una solución, no se detuvo la evacuación, no se dijo, bueno, sí, un plan de contingencia. Si hay una respuesta talibana, respondemos de tal manera, nos quedamos y apoyamos al ejército afgano. No, siguió la espantada, a pesar de que los talibanes empezaron a ocupar territorio, las tropas de Estados Unidos se seguían retirando del país, como si nada, y bueno, que el ejército afgano hiciese lo que pudiese. Esa fue la política en este conflicto, y así terminó. Y bueno, esto seguramente igual continúe unos días, unas semanas. Yo creo. No hablamos de la avanzada porque casi no queda territorio. Se estableció un foco de resistencia en una provincia encabezado por el vicepresidente y algunos que aún se proponen resistir al gobierno talibán. Veremos en qué queda eso, pero es ya justamente lo que digo, es un acto de resistencia, reconociendo que ya el régimen cayó y que los talibanes alcanzaron el poder nuevamente. Es resistir ante ese nuevo régimen. Y sobre todo lo que más se va a dar ahora, de ahora en más, es en torno a cómo va a evolucionar la situación y en materia de política internacional. Sí, y ver también qué es lo que hacen los talibanes ahora en el poder, si van a seguir la línea del periodo anterior que ocuparon el poder, o si van a haber algunos cambios, y en fin. Y sobre todo lo que preocupa a la comunidad internacional es si Afganistán va a ser nuevamente una cuna ferviente del terrorismo internacional, o si los talibanes se van a distanciar de Al-Qaeda y otras organizaciones. Eso habrá que verlo, pero evidentemente es una situación que va a generar nuevamente conflicto en la zona y que no se va a resolver en pocos días. Así que estaremos con novedades dentro de un tiempo. Esperemos que por el bien de los afganos esto no signifique un retroceso, como significó el retroceso entre el 97 y el 2001 cuando estuvieron en el poder los talibanes, y que esto pueda ser saneado de alguna manera, aunque se ve un futuro bastante complejo. Y bueno, con esto cortamos. Y bueno, cualquier cosa que tengan información nueva, quieran compartirla, pueden escribirnos. Exacto. Bueno, como dijimos en un principio, el podcast de Merkel queda para la próxima semana. Esperemos, vamos que a ver. Ya está grabado. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Y bueno, lamentamos si alguien tiene familia o seres queridos o conocidos en Afganistán. Mandamos las fuerzas. Y nos despedimos. Un gusto. Hasta la próxima.